Y para hoy día el objetivo principal es hablar, conocer, analizar em, los ácidos carboxílicos o ácidos orgánicos, para lo cual vamos, como siempre, a dar algunas generalidades de ellos, algunas propiedades físicas principalmente, las reglas de nomenclatura para denominarlos y, y bueno, y establecer algunas relaciones, digamos, de contexto de estos compuestos tan importantes. Entonces, para que vayamos viendo, ojalá me puedan responder. La pregunta uno es si saben ustedes de estos ácidos, qué manejan respecto a los ácidos carboxílicos, dónde los encontramos, qué sé yo, si podemos gustarlos, por ejemplo, se nos ocurriría, si yo les pongo el caso del ácido sulfúrico, por ejemplo, que es un tipo de ácido, creo que a nadie se le va a ocurrir gustar o beber o consumir o contactarse con algún tipo con alguno de estos ácidos. Por tanto, ¿qué saben respecto a los ácidos carboxílicos? Me gustaría que me contaran. Cualquier idea que tengan, cualquier preconcepción que manejen. Les escucho si es que quieren aportar. Nada parece. Bueno, sigo. Sofía dice algo, a ver, yo creo que son corrosivos, dice la Sofía. O sea, hacen daño, así como el sulfúrico, por ejemplo. ¿Puede ser? Es una preconcepción, es una buena idea, ¿ya? ¿Qué más podríamos agregar si son corrosivos? Bueno, si pensamos, por ejemplo, en el ácido sulfúrico, lo encontramos, ¿cierto? Dicen todo en las baterías, ¿no es cierto? Baterías de vehículos tienen allí en la estructura, ¿no es cierto? Los compartimentos hay algo de ácido para que haya alguna función específica. Si pensamos, por ejemplo, en el ácido clorhídrico, lo podemos tener en un frasco en el laboratorio, ¿no es cierto? Y quizá si yo les digo, ¿dónde hemos gustado ese ácido? ¿Alguna vez lo hemos gustado, hemos sabido el olor, el sabor quizá? ¿Se les puede ocurrir? Bueno, no se preocupen. ¿Dónde podría estar, por ejemplo? Ustedes saben, como buenos profesores de biología, el jugo gástrico, ¿cierto? Eh, por decirlo de alguna forma bien general, contiene este ácido que permite de alguna manera, ¿cierto?, la degradación de los alimentos, ayuda, ¿no es cierto?, a los procesos digestivos. Y quizá cuando uno tiene un reflujo, ¿no es cierto? Allí podría saber eso. A ver, ¿dónde es más cercano? El reflujo de un bebé. Todos pueden tener hermanos chicos, hijos, quizá hijas, ¿no es cierto? Y han visto los reflujos que tienen los bebés, no sé qué es ese olor característico del reflujo del vómito, como quieran llamarle, ¿no es cierto? Si es la palabra más correcta. Allí está ese olor, porque allí hay presente de alguna manera este ácido. Y cuando uno tiene eso, que es esa acidez, ¿no es cierto? Y tiene algún reflujo, allí está. Pero me dice, por ejemplo, la Sofía que son corrosivos. No sé, al punto que pueden ser corrosivos, eso va a depender mucho de si tuviéramos uno de estos ácidos, ¿cierto? Concentrado, porque eso depende de la concentración. Por ejemplo, uno de estos ácidos es el famoso ácido acético, que es muy conocido, o también llamado ácido etanoico. Y este ácido, ¿no es cierto? Lo tenemos, y yo creo que es uno de los ácidos orgánicos más comunes porque ustedes huelen, a ver, se me ocurre en este minuto, la silicona, no sé si han olido la silicona, que está para adherir cosas, ¿cierto? Para sellar como sellante, que usan los maestros gaffiters, por ejemplo, que usan los maestros en la construcción, para tapar hoyitos, para cerrar hendiduras, para sellar, ¿no es cierto?, fisuras. Si ustedes huelen y recuerdan ese olor, es ácido acético puro. También es el olor al vinagre. Y bueno, todos estos ácidos están presentes en los alimentos fundamentalmente. ¿Ya? Así es que de ser corrosivos, como decía nuestra compañera allí,
Eso va a depender de la concentración, de que hagan daño o que no hagan daño. Pero sí están presentes en las fuentes animales y vegetales fundamentalmente. Y aquí nos vamos a dar cuenta de eso. ¿A dónde están presentes todos estos ácidos? Dice la Beatriz algo aquí, que me leer lo que dice. Claro, es muy fuerte el olor, me imagino que te refieres, Beatriz, al de la silicona, ¿no es cierto? Pero bueno, ese olor tiene que ver claro, con el ácido acético al que estoy haciendo mención, y el ácido acético es uno de los tantos ácidos carboxílicos, ¿ya? Entonces, como digo, están muy presentes en todas partes. Pero yo creo que les va a asombrar un poco porque está presente en la mantequilla, la leche, empezaron a dar otros nombres por parte del sulfúrico, el clorhídrico. Si empezamos a pensar en nombres de ácidos, si yo les digo el ácido láctico, que se produce en la contracción muscular, corresponde a uno de estos ácidos, ¿cierto? Si hablamos del ácido butírico, que es el ácido de la mantequilla, está allí. Y si empezamos a hablar de los ácidos grasos, ¿me van a creer que tiene que ver con esto? ¿Y quiénes son los ácidos grasos? Los que constituyen los lípidos, las grasas en sí. Si hablamos de los, tanto que se habla de los omega, ¿no es cierto? ¿Han escuchado hablar del omega 3, del omega 6? Ya les voy a preguntar respecto a aquello. Tiene que ver con este tipo de ácidos. Por tanto, de ahí la importancia biológica, la importancia química, la importancia relevante que tienen estos ácidos. Por eso quiero que, a manera de esta introducción, presentarle un poquito, ¿cierto?, de qué se trataba nuestros famosos ácidos, y se van a dar cuenta que están allí, están acá, están en muchas partes. Y en donde ni siquiera lo imaginamos en este minuto. Vamos a ver entonces un poquito de propiedades de estos ácidos y vamos a ver un poco de reglas de nomenclatura para que nos vayamos familiarizando un poquito más y algo de estructura, ¿no es cierto? Y para eso, bueno, les tengo un par de diapos que a lo mejor nos puede ayudar. Esta misma que tengo por ahí que le agregué porque estoy buscando información un poquito más actualizada. ¿No? Encontré, por ejemplo, algo como esto, que pudiera servirnos. Vamos a hablar de los nitrilos, ¿cierto? Están los nitrilos todavía. Ahí está el tópico del carbono. Entonces, ¿cierto? Los ácidos carboxílicos, también llamados ácidos orgánicos, ya tengo otro apunte donde digo todo esto, chiquillos, tranquilos por eso. Eh, el grupo funcional es el grupo carboxilo, que lo representamos así, de estas tres formas, ¿cierto? COOH es muy usada esta nomenclatura, que correspondería fundamentalmente a esto. Se fijan este carbono que va al centro, con la unión a otro radical para atrás, R, ¿no es cierto? Un R, COOH, ¿ven? Sería. También estaría el grupo carbonilo, que se fijan en el grupo carbonilo, pero también se le agrega un OH. Entonces se puede escribir de esta forma, de esta otra manera, o así, esa nomenclatura también la utilizan, pero es más común esta. Yo creo que es lo más común esta y está acostumbrado a estas dos primeras, ¿cierto? Eso es lo importante. Entonces la fórmula general sería R, ustedes saben que R es un resto de cadena, carbonada, puede ser, ¿no es cierto?, también bencénica, y el grupo funcional característico es el COOH. Y bueno, ahí dice una estructura de Lewis, cómo sería, ¿no es cierto?, más o menos el detalle de esto. Y la representación, como dije, más tradicional, que sería esta que está aquí. Estas son unas diapositivas que robé por ahí y para respetar, ¿no es cierto?, la autoría de quien la hizo, no le saqué los logos, así es que, como debe ser un poco, bueno, pude haber trabajado más y haber robado, pero bueno, sirven igual. Así que no le hagan mucho caso a sus logos. De ahí proviene la autoría de esta diapo, por si acaso, esta presentación. ¿Qué propiedades físicas tienen los ácidos? Me parece que eran buenas estas propiedades, por tanto ya las copié. El grupo carboxilo, que es nuestro grupo funcional principal, le da un carácter polar a los ácidos, ¿cierto? Y eso permite que se establezcan formación de puentes de hidrógeno entre la molécula del ácido carboxílico con la molécula de agua, ¿cierto? Lo que pasa es que fundamentalmente los átomos de oxígeno, que son más electronegativos de este grupo, establecen puentes de hidrógeno con el hidrógeno, precisamente la molécula de agua, que son interacciones débiles que alguna vez tenéis que haber visto por ahí en la química en general, ¿no es cierto? Entonces, ven, aquí está, pues, aquí está la representación de eso. ¿Ven? El hidrógeno del grupo OH del carboxilo, ¿ven?, se junta con el oxígeno de la molécula de agua. O viceversa también, puede ser algún oxígeno acá
con el hidrógeno, pero fundamentalmente en este caso es más probable que se establezca entre el oxígeno, que es más electronegativo de la molécula de agua, con el hidrógeno del grupo carboxilo. ¿Ok? Y eso no es cierto, por ejemplo, este es el ácido etanoico, que tiene dos carbonos, ya vamos adelantando la nomenclatura, ven, etanoico o acético, como les hablaba recién. Los ácidos carboxílicos en general se disuelven en solventes menos polares también, como por ejemplo pueden ser el éter, el alcohol, el benceno, que son menos polares que el agua, a eso se refiere, ¿cierto? Que tienen menos polos. También son solubles allí. El punto de ebullición de los ácidos carboxílicos en general, ¿no es cierto? Tienen altos puntos de ebullición debido a la presencia de doble puente de hidrógeno. Vean bien, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, puente de hidrógeno, insisto, se establece entre el oxígeno de del grupo, o sea, entre el oxígeno del grupo funcional carboxilo con el hidrógeno del grupo del ladito, digamos, de la molécula del lado. O sea, habiendo, fíjense que el puente de hidrógeno, acuérdense, no sé si les habrán contado, química general, si la tuvieron, eh, se establece entre el hidrógeno y tres átomos, entre el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el flúor, FON. Siempre que haya interacción entre hidrógeno y cualquiera de estos tres átomos, flúor, oxígeno, nitrógeno, va a haber posibilidad de puente de hidrógeno. ¿Ya? A eso se refiere. En este caso se da entre el oxígeno y el hidrógeno, como ya lo habíamos contado. El punto de fusión de los ácidos carboxílicos va a variar dependiendo del número de carbonos que tenga la estructura o la molécula en sí. Es obviamente más alto el punto de fusión de los ácidos fórmico y acético. O sea, no es obviamente, sino que dije mal, obvio. Es curioso, mejor dicho. Que sea más alto el punto de fusión del ácido fórmico y acético, que son el ácido con un carbono, que es el metanoico, y con dos carbonos, el etanoico. Si los comparamos con los ácidos propiónicos, que es el ácido de tres carbonos, con el butírico, que es de 4, y con el valérico, que es de 5. ¿Cierto? Lo que es esperable es que a mayor masa molar, el punto de fusión y el punto de ebullición aumente, como en la mayoría de los otros compuestos que hemos visto, los alcoholes, por ejemplo, ¿cierto? Los aldehídos, la acetona. Pero aquí se da una curiosidad. Ya después de los 6 carbonos, el punto de fusión se eleva de manera algo irregular. O sea, ya la tendencia va siendo, mientras más pesado, mayor número de carbono, mayor punto de fusión. Pero aquí tiene que ver un poco con los puentes de hidrógeno, ese tipo de cosas. ¿Ok? Y bueno, si vemos una aplicación, fundamentalmente, yo digo, una de las grandes aplicaciones que tiene es el ácido, fíjense, el ácido acético. ¿Ya? Si ustedes van al laboratorio, en el laboratorio tenemos ácido acético, un frasco, y si ustedes lo huelen es vinagre puro. Entre otras cosas, el ácido acético está presente en el vinagre. Fíjense que el vinagre que se obtiene de la fermentación o digamos de la descomposición del vino, por ejemplo, cuando se nos queda una botella de vino 2 o 3 semanas, ¿cierto? Puesta al aire o con presencia de oxígeno, por muy tapada que esté, se nos avinagra. Y ese vinagre natural, ¿no es cierto?, que se forma en la casa, tiene el contenido de un 5% de ácido acético. Y bueno, y está presente, como les dije, en muchos de estos compuestos industriales. En la silicona, ¿cierto? En muchos solventes, por ejemplo, en muchos detergentes fundamentalmente. Se tiene alta aplicación, ¿ok? El asunto de los, de los, digamos, del ácido acético, que es uno de los principales. Veamos cómo es la nomenclatura IUPAC. Bueno, aquí la pusieron, digamos, ¿cierto? Castellanizándola, esta vez es IUPAC. IUPAC, ¿no es cierto? Con la sigla en inglés, pero bueno, en castellano sería, como les dije la otra vez pasada, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que son el organismo, ¿cierto?, que norma respecto a la nomenclatura. Según la nomenclatura IUPAC, se cambia la terminación O del alcano, metano, por ejemplo, propano, por el sufijo oico. Se llamaba metano, pasa a ser metanoico. Se llamaba propano, propanoico. Butano, butanoico. Octano, octanoico. ¿Ven? Y se nombra y se parte con la palabra ácido. O dicho de otra forma, se parte con la palabra ácido, ¿cierto? Y se cambia la terminación O del alcano por oico. Entonces va a ser ácido butanoico, ácido pentanoico, ácido hexanoico, etc. Para los ácidos carboxílicos polifuncionales, ¿cierto?, que tienen más de una función,
se utilizan las reglas también anteriormente descritas. Ven, por ejemplo, aquí tenemos, ven, el 1, 2, 3, ácido propanoico. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ácido pentanoico. Y así, ¿no es cierto?, va siendo la idea más adelante. ¿Alguna pregunta hasta el minuto? Vamos a salir entonces de acá y vamos a ir a los apuntes para entrar en más detalle ya. Si hay dudas, consultas, me las van haciendo saber para poder yo irlas respondiendo. Pero aquí tengo algunos apuntes que, por cierto, también se los voy a subir a la plataforma. Le vamos a dar un poco más de zoom. Lo están viendo, supongo, ¿cierto? Mis apuntes. Espero que sí. Bueno, vamos con detalle. Esto más o menos, como siempre yo he dicho, lo que debería quizá quedar escrito para que nos ayude a entender un poco. Los ácidos carboxílicos, también llamados ácidos orgánicos, presentan el grupo funcional carboxilo. Carboxilo, ¿no es cierto? Ahí está, de estas dos maneras escritas. La fórmula general sería RCOOH. Para nombrarlo se empieza por la palabra ácido, seguida del nombre del hidrocarburo de cadena más larga, terminado en el sufijo oico. Y así, ¿no es cierto?, tenemos el ácido etanoico, porque se llama acético, ya lo vamos a ver. Después tenemos el ácido propanoico, de 3 carbonos. Y este que tiene 1, 5, 6 carbonos sería el ácido hexanoico. ¿Ven? Para dar nombre a aquellos ácidos que tienen un solo carboxilo en la estructura, al igual que los aldehídos, el carbono del grupo funcional se incluye como parte de la cadena principal. ¿Ven? Aquí es 1, 5, 6. Aquí es 1, 2, 3. ¿Estamos de acuerdo? También puede haber, ¿no es cierto?, ácidos bencénicos o derivados, ¿cierto?, que serían aromáticos, derivados del benceno. Si aparece, ¿no es cierto?, aquí este es muy importante, el ácido benzoico. El ácido benzoico lo utilizan mucho, ¿cierto?, en sí como un fungicida bien potente. Y probablemente muchos de los fungicidas que haya por ahí, ¿no es cierto?, a nivel agrícola, por ejemplo, para las plagas, se hacen a base de ácido benzoico, entre otras tantas aplicaciones que pueda tener. Si, por ejemplo, aparece, ven, un sustituyente acá, obviamente el carbono principal va a ser siempre el carbono del carboxilo. Carbono 1, por tanto, va a ser 2, ácido 2-clorobencenoico o benzoico. Ácido 2-clorobenzoico, ¿cierto? 2-cloro porque está en posición 2 respecto al carboxilo. Ácido 2-clorobenzoico. ¿Se entiende, cierto? Seguimos. Si tenemos, obviamente, un ácido cíclico, ¿no es cierto?, sin el anillo o sin los 3 dobles enlaces, va a ser el ácido ciclohexanoico. No confundir siempre, y les he dicho, ven, el benceno que tiene el óvalo con los 3 dobles enlaces con el ciclohexano. Así que cuidado con eso. Ácido ciclohexanoico, el ácido ciclopentanoico, el ciclobutanoico, etc. El sufijo oico, que es el sufijo corto, se va a usar cuando en una misma estructura existan uno o dos grupos carboxilo. Y en este caso, el carbono del carboxilo se incluye como parte de la cadena principal. Vuelvo a repetir. Si tengo 1, 2, 3, 4 carbonos y un solo carboxilo, ¿no es cierto?, el total es 4 carbonos, por tanto va a ser el ácido butanoico. Si tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos en total, el carbono del carboxilo se incluye y este es el carbono 1, por tanto va a ser el ácido pentanoico. Cuando aparecen dos grupos carboxilo, ¿no es cierto?, dentro de una cadena, también se cuentan como parte de la cadena principal. 1, 2 va a ser el ácido etano dioico. Puede ser escrito de esa forma, así, así y también así. ¿Ven? Ácido etano dioico. El nombre tradicional se llama ácido oxálico y por ahí tengo un apunte en donde les indico por qué se llaman con esos nombres. El ácido etano dioico. ¿Entienden? Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, dos grupos carboxilo, por tanto forman parte de la cadena principal y en este caso se llama ácido butanodioico. Ácido butanodioico. ¿Ok? Es el ácido oxálico. Ya. También ven, tenemos el ácido benzenodioico con dos grupos carboxilo y se llama el nombre común ácido ftálico. Ya vamos a ver el nombre porque se llama ftálico. Por otra parte, en una misma cadena,
hay 3 o más grupos carboxilo, hay que usar el sufijo largo, que es carboxílico. Y en este caso, el carbono del grupo funcional se excluye de la cadena principal. Tenemos un carboxilo, 2 carboxilos, 3 carboxilos, que afuera, por tanto, mi cadena principal es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por dónde cuento? En este caso de izquierda a derecha, porque de izquierda a derecha los carboxilos me quedan bien con la numeración más baja. Por tanto, este va a ser el ácido 1, 2, 5, pentano, tricarboxílico, el sufijo largo. Ácido 1, 2, 5, pentano, tricarboxílico. ¿De acuerdo? Veamos el siguiente. Tengo 1, 2, 3, 4. ¿Ven? 4 carboxilos. Los dejo fuera de la cadena principal y nombro con el sufijo largo carboxílico. Los cuento de izquierda a derecha en el 1, en el 3, en el 6, 7. Y de derecha a izquierda me quedan el 1 en el 2, por tanto gana 1, 2 versus 1, 3. Por tanto va a ser el ácido 1, 2, 5, 7. El total de carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptano, tetra por los 4 carbonos, 4 carboxilos, tetracarboxílico. Repito, ácido 1, 2, 5, 7, heptano, tetra por los 4, sufijo largo, carboxílico. ¿Cómo se llamaría este? A ver, por ejemplo. No está el nombre todavía. Se alcanza a ver ahí, no quiero subirla ahí. Más o menos denme una idea. ¿Cómo se llama ese ácido? Según IUPAC. Fíjense que tiene un hidroxilo, aparte de los 3 carboxilos, que es lo mismo que yo pusiera COOH, ¿de acuerdo? Como tiene 3, tengo que usar el sufijo largo y además nombrar el grupo hidroxilo. ¿Cómo se llamaría entonces? Denme la propuesta un nombre, piensen un minuto. No voy a dejar porque paro aquí y vengo en un minuto, mientras ustedes piensan. ¿Ya? ¿Alguien le dio algún nombre? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Si alguien lo dio me dice, para no estar saliendo de acá yo. Sería ¿Ya? 2-hidroxi, 1,2,3. Perdón, sería ácido, ¿Ya? 2-hidroxi, 1,2,3. Propano, tricarboxílico. Perfecto, sí. Ácido 2-hidroxi 1,2,3 propano tricarboxílico, también llamado, no sé si han escuchado ese nombrecillo, ácido cítrico. Es un hidroxiácido. Hidroxiácido porque tiene la función, ¿cierto? Hidroxilo más el ácido. Pero es muy importante, ya van a ver en bioquímica, o como que tendrán bioquímica. No sé si han escuchado hablar del ciclo de Krebs. ¿Ah? ¿Han escuchado hablar, supongo? Ustedes como biólogos. Bueno, ahí les va el ácido cítrico. El 2-hidroxi 1,2,3 propano tricarboxílico y en general, como dije, es un hidroxiácido. Bien. Por ejemplo,
Aquí está, ¿no es cierto?, el ácido 2-aminoetanoico. Fíjense bien. Tengo 1 o 2 carbonos, ven, este es el carbono 1, por tanto este es el carbono 2, 2-aminoetanoico. Y en general es un aminoácido. ¿Les suenan los aminoácidos, supongo? Aminoácido. Y fíjense qué nombre le dan ahí, glicina. No sé si sabían, han escuchado glicina seguramente, han escuchado aminoácidos seguramente, pero aquí les presento el nombre IUPAC, que es el ácido amino, 2-aminoetanoico, 2-aminoetanoico, ¿ya? Y para este caso, ven, se usa también las letras griegas, igual que en el caso de los aldehídos, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, hasta ahí me acuerdo, son las 5 primeras, ¿ya? Para nombrar a los carbonos adyacentes a un grupo carboxilo. Tengo, ven, una cadena con 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Este es el carbono del carboxilo, por tanto, el carbono que está al ladito, adyacente, dice, es el carbono alfa, el carbono beta, y así se va dejando. Por tanto, este sería el ácido alfa-amino-betanoico, perdón, etanoico. Ácido alfa, porque esa es la posición alfa, aminoetanoico. Y da la casualidad que, si ustedes se fijan en la estructura de los 20 aminoácidos que conocemos, son todos alfa-aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen el grupo amino al ladito del carboxilo, por tanto son alfa-aminoácidos. Por si acaso un detallito allí. Eso es importante que lo guarden por ahí en la retina. Así entonces el ácido aminoetanoico que tenemos arriba se va a llamar ácido alfa-aminoetanoico también. ¿Ven? En general dije, todos los aminoácidos conocidos son alfa-aminoácidos. Ya. También hay cetoácidos. ¿Qué significará un cetoácido? Que tiene el grupo carboxilo, como acá abajo, más el grupo carbonilo cetónico, ¿ven? Cetónico, porque el carbonilo cetónico, acuérdense que es de un carbono secundario, va al medio. Entonces, ¿cómo es el caso del ácido pirúvico? Fíjense, el ácido pirúvico es muy importante también para los ciclos de los azúcares, ¿cierto? Bueno, y lo van a ver ustedes, yo no me meto en eso, que soy bien ignorante respecto a aquello, pero el pirúvico, el piruvato, no sé si les suena todo ese tipo de cosas, ¿ya? Correspondería a un cetoácido, que se llamaría, ¿no es cierto?, escrito de esa forma o de esta otra manera, se va a llamar el ácido 2-oxopropanoico, ácido 2-oxopropanoico o ácido alfa-oxopropanoico, como quieran llamar, 2-oxopropanoico o alfa-oxopropanoico, y en general es un cetoácido. ¿Ven? Puse aquí alfa-cetoácido, ¿ok? Que se llama el ácido pirúvico. Entonces va a sonar el pirúvico, ¿por qué? Porque es un producto final de la glucólisis de los azúcares, como dije, el metabolismo de los azúcares. Ya. ¿Entiende ahí? Se entiende. Luego, vamos a hablar, después hablamos de los ácidos grasos. ¿Alguna pregunta hasta el minuto? Vamos entonces a hablar de los, eh, de los nombres comunes que tienen estos ácidos. ¿Algún nombre común de estos ácidos les suena, chiquillos? Chiquillas. Hemos dado, ¿no es cierto?, por ejemplo, el ácido acético. Hemos dado el ácido fórmico. No sé si les suenan esos ácidos. Hemos hablado del ácido, ¿no es cierto?, pirúvico, tendrá alguna razón. El ácido valérico, el ácido butírico. Fíjense, por ejemplo, el ácido fórmico corresponde al ácido metanoico. El ácido metanoico se llama fórmico porque, si como les dije la otra vez, alguna vez han mordido hormigas y se han picado con ortiga, ¿no? Es un vegetal que está por ahí en los campos chilenos, muy común, y cuando uno se pica con él, ¿cierto? Le da una urticaria, le sale una roncha ahí, bastante grande a veces. Tanto la hormiga como la ortiga tienen el ácido, ¿no es cierto?, fórmico, o el ácido metanoico, en su estructura, en su composición. Y la palabra fórmica viene del latín fórmica, que significa hormiga, y de ahí viene el nombre fórmica, o fórmico. ¿Okay? El ácido acético, que es el ácido etanoico, viene del latín acetum, que significa vinagre. El ácido propanoico, que tiene 3 carbonos, se llama propiónico. Viene del latín propiónico, que es primero.
Y ya voy a llegar hasta el 4. El ácido butanoico, que tiene 4 carbonos, ¿cierto? El butanoico, que tiene 4 carbonos, repito, viene del latín butírico, o butter, mejor dicho, latín butter, que significa mantequilla. ¿Ya? ¿Están viendo esta presentación aquí? ¿O este Word que les presenté, chicos? ¿Sí? ¿Están viendo? Sí, profesor, se ve. Entonces, aquí esta solamente se los voy a agregar, tiene harta información, pero quiero rescatar lo que tiene que ver con nomenclatura, ¿ya? Miren, vamos a leer un poquito bien rápido, debido a que el ácido fórmico tiene un hidrógeno unido al carboxilo, HCOOH, ¿no es cierto? Esto le da un cierto carácter de aldehído que no presentan otros ácidos carboxílicos, por lo que se considera como un ácido muy peculiar, es una cuestión muy particular de él. E inclusive independiente del resto de los ácidos carboxílicos de mayor número de carbono. Los ácidos carboxílicos se nombran con la ayuda de la terminación alcohol, esto lo dijimos ya. Ahí está. Entonces, los nombres triviales o los nombres tradicionales o comunes de los ácidos carboxílicos se designan según la fuente natural de la que inicialmente se aislaron. De ahí viene la razón. Por ejemplo, el ácido metanoico llamado fórmico, que tiene un carbono, la fuente hormiga fórmica, ¿ven? Fórmica es hormiga en latín. El acético, que tiene 2 carbonos, por tanto ácido etanoico, ahí está su fórmula, viene, cierto, del latín, perdón, del francés acetate, acuñado en el año 1787 por el químico francés Luis Bernardo Goitton, a partir del latín acetum vinagre. Ven, de ahí viene, acetum vinagre. ¿Por qué está presente en el vinagre? El propiónico, que tiene 3 carbonos, sería el propanoico, ven, viene, fíjense bien, del griego proto, primero. Primero. Y ahí viene todo lo que les decía yo de la etimología, por ejemplo, la proteína, protoplasma, protozoo, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver ese prefijo proto significa primero, proto, proteus, ¿ya? El butírico de 4 carbonos, que se llamaría ácido butanoico según la IUPAC, ahí está la fórmula, viene del griego, del inglés butter, ¿no es cierto?, de donde se lo volver primera, ¿ya? Por eso cuando se pone la mantequilla rancia, que se cortan los enlaces ahí de ese ácido, ¿ok? Por eso viene butírico. El valérico, ¿ya? Perdón, que es el ácido de 5 carbonos, que se llamaría pentanoico, ¿ya? Viene de la planta valeriana, o del género valeriana, ¿ya? Y hace referencia fundamentalmente a algo así como ser fuerte, tener salud, valer, ¿ya? Y ahí le dan los nombres mitológicos a algunos señores que eran militares de los tiempos antiguos. Tiene que ver con eso, ¿ven? Dice, aquí está la idea. La palabra parece derivar del valeo, con los significados ser fuerte, ser eficaz, tener salud, valer, estar sano, tener poder. A eso se refiere. Bien. Ahí viene el nombre valérico, que sería el sentido pentanónico. El caproico, fíjense que el caproico, el caprílico, que sería el hexanoico, el octanoico y el decanoico, los tres, ¿cierto?, tienen una raíz, caproico, caprílico, cáprico, que serían el hexanoico de 6, caproico, el octanoico de 8 y el decanoico de 10. Y estos provienen, ¿no es cierto?, del latín caper, cabra. Y obviamente, ¿no es cierto?, este ácido está muy presente, por ejemplo, en el sudor de todo tipo de mamífero, por decirlo así. Fundamentalmente en el ganado caprino. ¿Sí? Después tenemos, ¿cierto?, el de 7 carbonos, que sería el heptanoico. Tiene el nombre enántico y se refiere a, o enante, es un género de plantas de la familia de las apiáceas. ¿Ya? De ahí también tienen botánica, tienen botánica, tienen fisiología, así que por ahí les es más común estos nombres, chiquillos, por eso se los menciono. El ácido no nanoico de 9 carbonos se llama ácido pelargónico, ¿no es cierto? Y dice que los geranios, que son unas flores, ¿cierto?, pertenecen al género Pelargonium. Son de donde se tomó el nombre para el ácido. Seguramente se encontró allí, ¿no es cierto?,
se extrajo un tipo de ácido de esta naturaleza, de esa planta o de esa flor. El ácido undecílico, ya que es el undecanoico de 11 carbonos, 1, 10, 11, ya, solamente no tiene un nombre de una fuente, sino que se nombra considerando el número de carbonos. No cambia el nombre antiguo, no es de ninguna fuente, sino que seguramente no se ha extraído de ninguna fuente. Por eso se mantiene. Un decílico hace relación a un dec, son 10, ¿cierto? 10, perdón, son 11 carbonos. Igual que se repite un dec, ¿ven? Así que no hace referencia a ninguna fuente natural. El dodecanoico, que tiene 12 carbonos, tiene que ver con el ácido láurico del laurel. No sé si han escuchado o conocen la planta laurel, ¿no es cierto? El tridecanoico tiene que ver, ¿no es cierto?, también con los 13 carbonos y punto, que puede ser el tridecílico, en caso de nombre alternativo. El tetradecanoico, que tiene 14, hace relación al nombre ácido mirístico. ¿Y de dónde viene el nombre mirístico, cierto? Viene del griego, algo así como murísticos, que es fragante, oloroso, aromático. Y este tiene que ver, ¿cierto?, con el griego, qué sé yo, y ahí viene la idea. El ácido pentadecanoico no tiene un cierto otro nombre, sino que son pentadecílico, 15 carbonos. El palmítico es muy importante, que es el ácido hexadecanoico con 16 carbonos. Viene del latín palma, de ahí viene, ¿cierto? ¿De acuerdo? Claro de dónde provendría. Después tenemos el ácido de 17 carbonos, el ácido heptadecanoico, que se llama margárico, ¿ya? Y ahí tiene su origen fundamentalmente. No voy a dar más detalle porque lo pueden leer ustedes para no estarlos aburriendo con esto. El ácido esteárico, que es el ácido de 18 carbonos, ¿cierto? Viene del griego estear, sebo o grasa también. También puede ser sebo, así como sebo o tocino o grasa. El de 19 carbonos no tiene otro nombre, sino que el mismo que hace referencia a sus 19 carbonos. El ácido araquídico tiene que ver con el nombre griego que indica 20, eicosanoico. Pero araquídico, que es el nombre tradicional, viene del latín araquis, que es legumbre. Y a su vez viene del griego aracos, que tiene que ver con los frijoles, ¿cierto? Con los guisantes, con los protos. ¿Ok? Después tenemos el degénico, que es de, fíjense, ¿cuántos carbonos tiene este? 22 carbonos. 20, 21, 22. Viene del latín del aceite vegemen. Y así, ustedes pueden dar una vuelta allí. Y también tenemos, ¿cierto?, algunos ácidos con más de un carboxilo a que se deben sus nombres. Por ejemplo, el oxálico, que se llamaría el ácido etanodioico, delante lo vimos, ¿cierto? El oxálico viene a partir del francés oxalique, que tiene que ser o se obtuvo de una planta del género Oxalis, ¿ya? De ahí vendría el nombre de oxálico. Es muy conocido el ácido oxálico porque se usa mucho en el laboratorio, como, lo conocen más como ácido oxálico que ácido etanodioico, fíjense. Así como, por ejemplo, el ácido malónico. El ácido malónico, ¿cierto?, que sería el propano dioico, ¿ven?, con dos carboxilos, viene en latín malus, que es manzana. ¿Okay? Ahí se extrajo el ácido malónico. ¿Ven? Fuente natural. El ácido succínico, ese es muy usado también como un patrón primario en laboratorio, que es el ácido butano dioico con dos carboxilos, se fijan, 1, 3, 4, ¿ya? Y viene del latín succinum ámbar. El glutárico, fíjense de dónde viene el ácido glutárico, que sería el pentano dioico, del latín gluten, pegamento, o del inglés glue, que es pegar, de la palabra engrudo, ¿cierto? El latín inglutare, a su vez, del in y gluten, engrudo, pegamento. Fíjense, de ahí viene el nombre. Escucha hablar de los alimentos sin gluten. ¿Ven? Es muy importante. El ácido adípico, que es el ácido hexanodioico, la palabra adípico, ¿no es cierto?, viene del latín adeps o adipis, que tiene que ver con manteca, con grasa. El ácido primélico es el ácido heptanodioico, viene del griego pimelos o eso. Tiene que ver con las grasas. El ácido subérico, que es el octanodioico,
del latín suber, corcho, así se les encontraba. El ácido acelaico, que es el nonano dioico, ¿ven? Nonano dioico, viene del azo, griego azo, y el aion, olivo. Ahí se le encuentra, ¿no es cierto? Posiblemente en aceite de oliva. El ácido sebácico, que es el decadioico con 2 carboxilos y 10 carbonos, ¿cierto? Del sebo también. El ácido maleico, no sé si han escuchado, que se llama ácido cis-butano dioico, el cis-butano dioico por la posición. El latín malus también manzana otra vez. Malus, el malónico, el malaico viene de allí. El fumárico, no sé si han escuchado el fumárico, se llama el transbuteno dioico. Bueno, ahí tenemos toda la explicación ahí. Vamos a estar leyendo porque lo pueden leer ustedes. El ácido ftálico que les mostré antes, ¿cierto? Que tiene estos dos, es un benceno con 2 carboxilos unidos, uno al lado del otro, en cualquier posición. ¿Ya? El ácido ftálico se obtuvo por vez primera, lo obtuvo el francés Augusto Laurent, ya mediante oxidar tetracloruro de naftaleno, creyendo que la sustancia que resultó era un derivado del naftaleno. Se equivocó. Lo llamó ácido naftálico primero. Después de que el químico suizo Juan Carlos Galizar determinase la fórmula correcta, Laurent le dio su nombre actual, o sea que derivaría del naftaleno de alguna manera. ¿Ok? Y el isoftálico también, y el tereftálico, no sé si han escuchado el tereftálico, que sería este compuesto, que es el ácido benceno 1,4-dicarboxílico o el paraácido ftálico, ya por la posición, fíjense, 1,4. El nombre común deriva del árbol que produce la trementina, que es la pistacia terepintus. ¿Okay? Bueno, así más o menos es la idea que les quería mencionar, esto se los puedo dar para conocimiento. Obviamente todos estos nombres tienen su raíz, como digo, de la fuente donde se extrae, pero los que más nos van quedando son los más conocidos y uno puede ir transmitiendo, ¿cierto? El ácido acético, muy conocido, el fórmico, el butírico, fundamentalmente el cáprico, el caproico, ¿ven? Ahí tiene que ver esos nombres. Entonces hay que acostumbrarse a todos, por ejemplo, el fórmico, que es de un carbono, como si te les conté el otro día, ¿cierto? Que del fórmico se derivan los aldehídos, ¿cierto? Los nombres, por ejemplo, el metanal se llama formaldehído, porque tiene un carbono que es el H-CHO, y no sé si se les conté el otro día, la formalina, que la formalina es muy utilizada por los biólogos, ¿cierto? Para preservar tejidos, para preservar órganos, ¿ya? Y se llama formalina por eso, porque deriva de ahí, ¿no es cierto? O sea, es un aldehído de un carbono, y se llama, ¿no es cierto?, metanal según Yupac, y se llama formaldehído porque viene del ácido fórmico, ahí viene el nombre. Así como el etanal, que sería el aldehído de 2 carbonos, lo conocen también como acetaldehído, por esta razón, acetaldehído. ¿Ya? Propionaldehído, son nombres antiguos que también pueden encontrarse en los libros de texto para que no les parezca extraño. Ya, ¿alguna pregunta, chicas jóvenes, sobre esto que estamos presentando? Les quería dar los nombres, entonces, bien, porque es fundamental saber los nombres de esto. ¿No hay más preguntas por ahora? Pues hagamos ejercicios, entonces. Voy a sacar una presentación en blanco para hacer ejercicio de ácido carboxílico. Déjenme prepararlo en un minutito. ¿Ya? Segundo.
Ahora les comparto mi... ¿Están viendo, cierto, esto en blanco, supongo? Que para poder escribir. Sí, ¿no es cierto? Bueno, vamos viendo entonces ahora algunas ideas de poner nombres hacia el azar. Estamos ejercitando. Por ejemplo, ¿qué nombre le damos a este compuesto rápidamente? Primer ejercicio muy sencillo. Damos ahí. Se supone que un 9 y terminemos en COOH. Ya. ¿Qué nombre tendría este compuesto? Con 9, así que quedó medio raro, pero un 9. ¿Qué ácido sería? ¿Cuántos carbonos lo ven? 1, 9, serían 10, 11. Un deca, un deca, un deca, noico, ¿cierto? ¿Entiende? Sí. Por ejemplo, digamos eso así. ¿Qué nombre le damos a este compuesto? ¿Cuántos carbonos le ven? Yo veo 10. ¿Cómo se llamaría? Ácido. Si me dijiste 10 decano, sí, ¿de acuerdo? Porque son dos oicos, ¿sí o no? ¿Cómo ven ahí? Ya, vamos metiendo ahora, inventemos cosas, como por ejemplo eso. Serían raras. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, ¿cierto? Un carboxilo, un hidroxilo, carbonilo cetónico y un amino, ¿cierto? Por tanto, obviamente nunca va a perder prioridad el carboxilo, va a ser nuestro carbono principal, este, como solo va dentro de la cadena principal. Carbono 1, ¿cierto? Hay detalle en el carbono 3, 4 y en el 5. Tengo amino, tengo hidroxilo o hidroxi, tengo oxo. Por lo tanto, se va a llamar, díganme si es así o no, ácido 1, 2, 3, 4, 5 aminos, ¿cierto? 5 aminos, 4 hidroxi, ¿de acuerdo? 2 oxo, y terminamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexanoico. ¿Estamos de acuerdo? Ponlo acá abajo yo. Ácido 5 amino, 4 hidroxi, 2 oxo, hexanoico. ¿Cierto? Creo que no hay duda. Seguimos. Por ejemplo, tuviéramos esto aquí. Póngale un nombre para esta cosa. Ah, no, pero aquí me queda algo malo. Espérense un segundo. Tengo que agregarle algo. Imagínense que no tiene nada más que un solo CH2 nomás, perdón ahí. Quedó harta feo. Estamos algo bien. Un poquito mejor. Eso.
También ejercicio. Cosa por improvisar. Ya. ¿Cómo se llamaría esto? 2, 6. Bueno, necesariamente mi carbono 1, ¿cierto? Parte por el carboxilo. Tengo cho y tengo chono, ¿cierto? Ahí en posición 3 y en posición 5. Por tanto, como el grupo aldehído pierde prioridad frente al carboxilo, se va a llamar el 3,5, el ácido 3,5, ayúdenme, ácido 3,5, sí, formil, porque cuando pierde prioridad se usa el sufijo formil, hexano o hexanoico, ¿cierto? Porque son 6 carbonos. ¿Sí? Ya. Y lo que quería hacer delante era esto, así como esto, ser mejor. Ya. Ahí tengo cuántos carboxilos, tengo 3, ¿no es cierto? Y si en una misma cadena tengo 3 carboxilos, estos quedan fuera de la cadena principal y se utiliza el sufijo largo carboxílico. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿cierto? 6 carbonos sería mi cadena principal, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Vamos a encerrar para que no nos perdamos. ¿Y de dónde la contamos? Bueno, es obvio que de izquierda a derecha parece que resulta mejor. A ver, me queda carbono 1, 2, 3, 1, 3, y aquí me quedan 1, 2, 3, 4. Por tanto, tiene que ser, como los dos carboxilos están más próximos por el lado izquierdo, carbono 1 y el carbono 3, elijo de izquierda a derecha. Y este va a ser hidróxido, ¿cierto? Y será también hidróxido. Se va a llamar entonces el ácido, ¿cuánto? 2,4 dihidroxi, ¿se entiende? 2,4 dihidroxi. Y ahora la posición de los carboxilos. 1,3,6, ¿cierto? 1,3,6 hexano por los 6 carbonos, tricarboxílico por los 3 grupos carboxílicos. ¿Ya? Ya. Entonces ahora me van a escribir ustedes el ácido beta hidroxibutanoico. ¿Cómo sería el ácido beta hidroxibutanoico? ¿Quién me escribe? Escríbanlo ustedes en sus apuntes y yo pesquiso después con ustedes. Ácido beta hidroxibutanoico. Bueno, ¿cómo que ya lo tendrán hecho? ¿Cuántos carbonos son? 1, 2, 3, 4. Carbono del carboxilo, carbono alfa, carbono beta. ¿Qué es lo que dice que hay ahí? Un OH. Y ahora cierro con esto, CH3, CH, OH, CH2. ¿Entiende que es fácil, no? Ácido beta hidroxibutanoico. No hay duda, ¿cierto? ¿Cómo? Ya. ¿Cómo se llamaría este compuesto, por ejemplo? Denle nombre a este compuesto.
ese nombre, quiero que te escriban. ¿Qué nombre tendría ese compuesto, chiquillos? Denme el nombre ustedes. No importa que no esté bien, jueguensela. Bueno, parece que no hay mucho ánimo. Ácido, ¿cuánto sería? Ácido. 2,3 dibromo, ¿están de acuerdo? Benzoico. Ácido 2,3 dibromo benzoico. ¿Vale? Ácido de carbono 1, 2,3 dibromo benzoico. Muy sencillo. Este se llamaría. Si existiera esa cosa, ¿cómo se llamaría? Ácido 3-clorociclopentanoico. Efecto ácido 3-clorociclopentanoico. Bien, porque, ¿cierto? Si parto de acá, si parto hacia arriba, carbono 1, 2, 3, 4. Pero si parto bien, como compartiste tú, tengo que partir hacia abajo o hacia la izquierda, ¿cierto? Carbono 1, 2, 3. Me queda más corto por ahí. 3-clorociclopentanoico. Perfecto. Muy bien, señor. Ya. Entonces démosle a ver a uno que le pongamos de todo. Ya que el carboxilo es el que le gana a todos. Vamos a inventar. Perdonen el invento, pero puede resultar. Le vamos a sustituir de todas las maneras posibles. Que va a resultar aquí, chiquillo. Invento de nombre, pero no importa. Bien. ¿Qué nombre le dan a esa cuestión allí? Esa araña, cosa rara que escribí yo. Pero pongan un nombre. 2 minutos para pensarlo. Bien. ¿Qué nombre le damos? Primero, nos tenemos que contar. ¿La contamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Por dónde la contarías? Aquí tienen que ver la prioridad de los grupos. Entre el hidroxilo, el amino
halógeno y el aldehído, es más importante el aldehído, por tanto, hay que contar en donde el siguiente grupo prioritario quede más bajo, que va a ser el aldehído, por tanto cuento de derecha a izquierda, ¿entiendes? Y así las cosas, tengo cloro, tengo amino, tengo hidróxido, por lo tanto va a ser el ácido, cloro, 3, 4, 5, 6, 3, 6 dicloro, no, perdón, me equivoqué, pero el amino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aminos, ¿cierto? 7 amino. Ahora vienen los cloros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3,6 dicloro. ¿De acuerdo? 3,6 dicloro. Ahora viene el FGH, el formil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 formil. 4 formil. Ahora escribo el hidroxi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidroxi, 5 de abajo. 8 hidroxi. El oxo, que es el cetónico, carbonilo cetónico. 1, 2, 3, 4, 5 ceto. ¿Cierto? 5 oxo, quiero decir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No nanodioico. ¿Sí o no? Cerramos con no nanodioico. Así resultó el nombre. Si exista, no me culpen a mí. No, dioico. Así sirve mucho para ejercitarse. Pregunta, duda, consulta, ¿me pueden decir? ¿Está claro? Ya, a ver si tengo aquí algunos interesantes. Déjenme ver mis apuntes que tengo por aquí. Puedo darles algunas ideas de ácidos. Quiero dar uno. Un tercero que no me acuerdo la fórmula, no me acuerdo el nombre. Aquí está el nombre que les quería dar. Ya está el nombre que... El ácido 2-hidroxilopanoico. A ver. Escriba esta fórmula. El ácido, muy fácil esto. 2-hidroxipropanoico. O ácido sería alfa hidroxi, que es lo mismo, ¿ah? Acuérdense. Ya. ¿Cómo lo escriben ese? Porque quiero que lo anoten. Por algo muy importante. Es muy fácil, ¿cierto? Son de 3 carbonos. 1, 2, 3. Ese es el carboxilo. En el carbono alfa o carbono 2 está el hidroxilo, ¿cierto? Pero ¿saben por qué es importante este ácido? Porque no sé si saben cómo se llama.
le conocen comúnmente como ácido. Ese el que quería yo. Parece que andaba buscando mi torpedo. Ácido láctico, no sé si les suena. El ácido láctico es cierto que se produce la contracción muscular. Y ahí la importancia. Ya. No tengo más por ahí, ¿no? El único ya se los di. También el espíritu. Ya. ¿Alguna pregunta? Bien. Creo que una buena hora va a ser un recreo porque ya puedo latear mucho. A las 10. A las 10:05, 20 minutos más, ¿les parece? 10:05 de vuelta para que veamos la segunda parte de hoy. ¿Ok? Voy a parar la grabación. Y nos vemos en 20 minutos. No se vayan ahí. Vuelvan ya.